Ya no. Llegando y apedreando. Busquen a San Juan 13:34. San Juan 13:34. Como ya es costumbre, en reverencia a la palabra, nos ponemos de pie. San Juan 13:34. Leemos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y luego repite, que también os améis unos a otros. Leámoslo todos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Gracias te damos, oh Dios, por tu bendita palabra, Señor, que es fiel y verdadera. Gracias, Señor, porque hemos sido transformados, Señor, conforme a tu palabra, Padre. Guía mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, y ayuda a mis hermanos, Señor, para que puedan retener tu palabra, Señor. Dame gracia, Padre. Te lo pido en humildad, Señor, reconociendo que nada soy, Señor, y sin tu ayuda, Padre, nada hago, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dele la mano a su hermano que está al lado. Y si no sabe cómo se llama, pregúntele. ¿Cómo se llama usted, hermano? Que tiempo lo conozco, pero no le sé su nombre. Acerca de eso vamos a hablar el día de hoy. Amén. El título del mensaje que hoy traigo se llama Amando a Dios y a mi hermano. Amando a Dios y a mi hermano. Antes de todo quiero decirle que este mensaje es para mí. Si yo no tengo la gracia para explicarlo, quiero que sepa que yo lo entendí muy bien y Dios me enseñó muchas cosas en este mensaje. Ojalá y podamos, y pueda yo tener esa gracia para poderlo dar. Y es maravilloso hablar del amor. El amor a Dios y el amor al hermano. Si hablamos del amor, en la Sagrada Escritura encontramos que el amor es el acto más elevado. El amor es el ingrediente número 1 para vivir, en términos de sintonizar la vida con la naturaleza de Dios. Y es muy triste decir que por urgente que es, por divino que es, con frecuencia está ausente en el pueblo de Dios. El amor, hermanos. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 13, no sé si lo ha leído, la preeminencia del amor. John MacArthur le llama a esta obra el magistral retrato de la excelencia del amor, tomando como modelo a nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo, el capítulo 13, Pablo les habla a los corintios que era una iglesia dotada de dones, hermano. Ahí había de todo, ahí hablaban en lenguas, profetizaban. Ahí sí que esa iglesia sí era con todo, pues. Pero le faltaba algo. Le faltaba amor. Y Pablo les dijo, todo lo que ustedes tienen, todo lo que ustedes son,
menos amor es igual a cero, a nada. Ustedes pueden hablar como ángeles, pero si no hay amor, nada son. Ustedes pueden dar todos sus bienes y hasta su cuerpo para ser quemado, pero si no hay amor, de nada les sirve. Y al final de 1 Corintios 13, la Sagrada Escritura pone el amor como el mayor de todos. No lo busquen, 1 de Pedro 4:8 también dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y cuando Dios quiere describirse a sí mismo en la Sagrada Escritura dice que Dios es amor. El maravilloso amor. Punto número 1. Esa fue mi introducción. Solo tengo 2 puntos, hermano. El amor al prójimo. Y me gustaría que fuéramos a Lucas y leyéramos una parábola tan hermosa, tan bonita y que nos enseña tanto. Lucas 10. Lucas 10, 30 al 37. Esta parábola que Dios le da a este doctor de la ley, a un abogado, a un conocedor, es maravillosa, es un gran ejemplo para nuestra vida. Lucas 10, 30 al 37. Leemos. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Perdón, hermanos, leámosla desde antes. Leámosla desde el 25. Hay tiempo, hermano, todavía está de día. Y he aquí, dice el 25, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, oiga bien, hay unas palabritas claves que usted tiene que ponerles mucha atención, para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tremenda lección. ¿Qué antecede la parábola? Para entender un poco
esta historia. Lo que lo antecede es una pregunta sobre la vida eterna. Tenemos un intérprete de la ley, o sea, un abogado, un doctor, y pregunta para probarle. La pregunta del millón. ¿Cuántos se acuerdan cuántos preguntaron esta misma pregunta al Señor? El joven rico, Nicodemo. La pregunta del millón. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la gran pregunta. Al principio nuestro Señor le enseña con preguntas. Lo pone a pensar, lo pone a razonar. Una buena manera de enseñar. Tú me haces preguntas, yo te hago preguntas. El maestro le citó Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. El maestro, el doctor, le dice, amarás al Señor. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le preguntó, ¿no? ¿Cómo lees? ¿Qué lees? Y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo. Se sabía la escritura. Pero, ¿podrá el hombre amar a Dios con todo su corazón? Con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo. Definitivamente no. Y entonces, ¿qué implica amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Se han hecho esa pregunta? Que yo ame a alguien como a mí me gustaría que me amaran, como a mí mismo. El trato que a mí me gustaría que me dieran, eso es lo que yo tengo que dar. El regalo que a mí me gustaría que me dieran, eso es lo que yo tengo que regalar. La forma como yo vivo es la que me gustaría que el otro viviera o aún mejor. ¿Cómo trato a mi hermano? Así como me gusta que me traten a mí, así tengo que tratar a mi hermano. ¿Cómo le pago al empleado? ¿Cómo trato al empleado? Si es que hay empleado. ¿Cómo trato a aquel que no conozco? Así como a mí mismo, así tengo que amar, así tengo que tratar, porque así me gusta que me traten. Y Jesús le dice, bien has dicho, haz esto y vivirás. El maestro entendió, el doctor entendió esas palabras, haz esto y vivirás. Se sintió retado, se sintió que sabía la escritura, pero no hacía. O mejor dicho, tu respuesta es correcta, lo que necesitas es ponerla en práctica. Pero mire lo que pasa después. El doctor de la ley le hace otra pregunta para justificarse. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Para los escribas y fariseos, el prójimo era alguien justo, digno de ser amado. Ese era el prójimo para ellos. Pero alguien como los publicanos, las prostitutas, los gentiles, y en especial los samaritanos, debían de ser odiados porque eran enemigos de Dios y hasta utilizaban citas bíblicas. Se lo dejo tarea. Utilizaban el Salmo 139, 21 y 22. Escríbalo. Porque muchas veces nosotros usamos la Biblia para justificar nuestras acciones. Y a veces fuera de contexto, ¿no? Jesús le da la gran lección acerca de quién es mi prójimo con la gran historia del buen samaritano, al que él tanto odiaba, ¿no? Para entender la parábola, primero nosotros tenemos que ir al contexto histórico. ¿Quiénes eran los samaritanos y por qué eran odiados? ¿Por qué Jesús
no puso a otra persona de otra ciudad, sino al samaritano. Algo tenemos que encontrar ahí. La historia de los samaritanos es desde atrás, desde muy lejos. Los samaritanos no se llevaban entre sí. El judío no permitía a los samaritanos adorar en Jerusalén y los samaritanos decían que se debía adorar en el monte Gerizim. Lo que pasó ahí cuando las tribus del norte, los asirios invadieron las tribus del norte, se llevaron a toda esta gente y la mezclaron. Y los asirios trajeron gente de otras comunidades y las pusieron en todos esos sitios. Todas estas tribus, hasta la vez no se sabe, ¿no?, cuál fue el paradero de ellas, pero los que quedaron ahí y los que se mezclaron, estos eran los samaritanos. Entonces, para un judío, a un samaritano era como un gentil, como alguien que no era judío. No tenía el mismo derecho para ellos. Entonces esa es la historia. Cuando el rey David quiso construir el templo en Jerusalén, los samaritanos le recordaron que era el monte Gerizim el lugar que la Torá designaba para su edificación, porque ahí se construyó el tabernáculo de acuerdo con los planes de Jehová transmitidos a Moisés. Entonces había ese pleito, ¿no? El samaritano tampoco quería mucho al judío y el judío decía, no, con eso no me junto. Es más, rodeaban Samaria para no pasar. Le daban la vuelta ya unas cuantas millas más. Vemos en la parábola los personajes, los ladrones, nada nuevo bajo del sol, ¿verdad? Vemos la víctima que dejaron medio muerto, que por ahora es el recipiente de amor y misericordia. Pero al final de la parábola, Jesús invierte esa pregunta y luego lo vamos a ver. Vemos el sacerdote en el 31, imagínense. El 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El que tenía que ser ejemplo, el piadoso, el que daba enseñanzas acerca del amor de Dios, no tuvo piedad, ¿no? Y se fue de largo. Luego vemos a levita, el 32. Asimismo un levita, dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Yo pasando iba, dice. No tengo nada que ver en eso. Un levita, hermano, alguien que ayudaba en el templo, alguien que ayudaba en los ritos ceremoniales. Habían sacerdotes levitas. Ese sí levita, ¿no? Levitó a todo, como dijo el hermano Dani. Y el otro, el más odiado de todos, el samaritano. Leamos el 33 al 35. Pero un samaritano dice que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. No solo lo vio y le dijo, ¿cómo estás? O te voy a buscar ayuda, sino que él lo cuidó, hermano. Él usó de su dinero, usó de todo lo que tenía y aún lo dio al cuidado y pagó por eso. El mandado completo, ¿no? Eso es lo que nos manda la Escritura. Ese es el mensaje. Y mire al final cómo Jesús en el 36 invierte la pregunta. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó? Ya no es el recipiente el que cayó en manos, sino ¿quién es el prójimo? Al principio lo vemos que él era el prójimo, pero ahora el Señor le dice, tú eres.
Tú eres el prójimo. Así como a ti te gusta que te traten, así trata a las personas. Esa es la clave para entender esta parábola. Y el Señor le da una gran lección a este hombre. No hay manera para odiar a otros. Nosotros tenemos que amar como sea. Con compasión. El Evangelio es compasión. Punto número 2, el desamor de nuestro tiempo, hermanos. Vivimos en un mundo que nos consume. Mi comodidad, cómo luzco, mi apariencia. Todo eso, hermano, nos lleva a las deudas. Vivimos en un mundo que para poder tener una casa, para poder tener un carro, tenemos que estar endeudados. Y muchas veces eso nos lleva al afán, ¿no? Para poder conseguir todo eso y poder vivir como deseamos vivir. Y a veces eso nos hace tener poco tiempo para la misericordia. Nos olvidamos de la misericordia. Yo vivo mi mundo y el otro que vea cómo se las arregla. Es algo profético. Dice en la escritura que en los últimos tiempos, debido a tanta maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchas veces no hay ni tiempo para quedarme a dialogar con el hermano, a ver la necesidad del otro, a conocer al que viene llegando. Con el que adoré, con el que escuché la palabra de Dios, muchas veces ni el nombre le sabemos. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Como cristianos nosotros, ¿cómo actuamos? ¿Sabe cuál era el qué decir de los primeros cristianos? Mirad cómo se aman, decía la gente del exterior. Veían en ellos tanto amor. ¿Sabe usted cómo sobrevivió la primera iglesia en medio de tanta persecución, de tanta filosofía en el mundo romano? Una iglesia, una institución formada con tan poco tiempo, con tan poco, casi, la misericordia de Dios, la soberanía de Dios está ahí, pero el ingrediente que usaron para sobrevivir fue el amor. El amarse los unos con los otros. Dice que hasta vendían sus propiedades y las repartían para ayudarse. El amor. El pastor Miguel Núñez ilustra el desamor o la indiferencia de la siguiente manera. Es más difícil ofrendar por un misionero que interesarse y orar por él. Muchas veces yo puedo decir, no, aquí tengo 20, ahí está. Pero, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás? Me voy a comunicar contigo, voy a orar. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu misión? Es más fácil dar una limosna que tener compasión por el que la pide. Es más fácil dar una limosna que tener compasión. Compasión es lo que hizo el samaritano. Ir, preguntar, ayudar. Es más fácil hacer un devocional que tener devoción por Dios. Es mucho más fácil cantar que adorar a Dios. Y es mucho más fácil visitar una iglesia que habitar los hermanos juntos en armonía. Y convivir. Y darte cuenta de la necesidad del hermano. O pasar desapercibido. Ignorancia, ignorar, ser indiferente. ¿Sabe quién fue el primer indiferente de la historia? Cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Sabes de tu hermano? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Eso es tremendo, hermano. Desde el principio, imagínense.
El evangelio es diferente, hermano. Como cristianos, ¿estamos listos para recibir y atender al prójimo? Al inválido, como congregación, aquel que hay que traerlo empujado o cargado, al mendigo, al drogadicto, a la prostituta, al que recién salió de la cárcel con un no tan buen historial, o solamente aquel que tiene buena reputación, buena apariencia. Como cristianos, ¿cómo vamos a actuar? ¿Estamos listos para eso? Hay dos evidencias de un verdadero nacimiento: amar a Dios y a tu hermano. Esas son las dos grandes claves, las dos grandes evidencias. Mire lo que dice Primera de Juan 3, 14 al 16, si lo pueden poner en la pantalla. Primera de Juan 3, 14 al 16. Primera de Juan 3, 14 al 16. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Oiga bien, de muerte, de estar muertos a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es, yo no lo dije, hermano, homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así dice la palabra. Hemos pasado de muerte a vida, y en esto conocemos que nos amamos los unos con los otros. ¿Usted se acuerda de la historia de aquel paralítico con Jesús? Dice que eran cuatro amigos, ¿no? Y Jesús andaba por ahí y se dieron cuenta. ¿Y qué hicieron estos personajes? Lo llevaron, dice, cargado. Y cuando vieron que no pudieron entrar, ¿qué hicieron? ¿Lo dejaron tirado? No, pues hasta aquí llegamos. ¿Se imagina a nosotros? Bueno, se hizo lo que se pudo, ¿no? Pero pues, ahí ve cómo te las arreglas para regresar. No, hermano. Estos personajes sobrepasaron. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Los cuatro. Los cuatro que lo llevaron, ¿no? Que lo cargaron. Dice que no importó que no les dejaran entrar porque había una multitud escuchando al maestro. Fueron, se subieron al techo, hermano. Rompieron el techo y lo bajaron con cuerdas hasta donde estaba Jesús. Estos hombres pusieron el amar a Dios en acción, le cargaron hasta donde estaba Jesús. Su fe fue motivo de su acción. Ellos creyeron que Jesús lo podía sanar. No se frustraron con los obstáculos, buscaron opciones. Sobrepasaron hasta la propiedad privada, hermano. Romper un techo de aquellos tiempos, estaba viendo el contexto histórico. Dice que le ponían madera y después le echaban que era como barro que se hacía, dice, arriba, como cemento casi. O sea que había que darle duro, hermano, para poder romper y meter a una persona, imagínense. Entonces estas personas, hermanos, no solo vieron el problema y dijeron voy a orar por ti, no, lo llevaron. Ese es el amor al prójimo. Al final la recompensa valió la pena.
Jesús se maravilló, dice, al ver la fe de ellos. Y una persona fue perdonada de sus pecados y sana. Voy concluyendo, hermanos. Ustedes conocen este nombre o han escuchado hablar, Mahatma Gandhi. ¿Han escuchado hablar de este personaje? Muy famoso. No era cristiano. No va a creer que es cristiano. No era cristiano. Pero me gustó su autobiografía, lo que dice. Mahatma Gandhi vivió a mediados del siglo XIX, o ahí, por el siglo, comenzando el siglo XIX. Fue un personaje famoso, abogado de profesión, hinduista de religión, no era cristiano, hermano. Famoso por dirigir movimientos independentistas pacíficos, no a la rebelión con garrotes y piedras como está pasando en nuestro países. Esto fue contra el régimen británico. En su autobiografía escribió que viviendo en Inglaterra cuando cursaba sus estudios de abogacía, en cierta ocasión se topó con un Nuevo Testamento, hermanos, y lo leyó. Quedó maravillado Mahatma Gandhi de las enseñanzas de Jesús. Tanto que decidió visitar una iglesia en Inglaterra, imagínense, hermano, una iglesia cristiana. Y vaya su sorpresa, hermano. El trato que recibió fue todo lo contrario del evangelio que había leído. Tanto que le propusieron que a ciertas cuadras había una iglesia de raza negra, que ahí era donde debió haber llegado. Este hombre no quiso saber más, nunca más, del cristianismo. Esto lo dice su biografía, algo que él escribió. ¿Qué diría nuestro Señor Jesucristo de tan crueles actitudes, no? ¿Qué cree que diría? Es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel que sirva de tropiezo, dice la palabra de Dios. Tal sea tu concepto que tú tienes de tu hermano más pequeño, tal cual es el concepto que tú tienes de Cristo. El concepto que nosotros nos formemos de aquella persona que no participa, que está pasible, que no la tomamos en cuenta, ese es el concepto que nosotros tenemos de Cristo. Es duro, hermanos. Dura es esta palabra, dijo el apóstol Pedro. Dios nos manda amar sin excepción, porque si de amar se trata el evangelio, esa es su mayor característica. Tanto que Cristo nos manda amar hasta nuestros enemigos. Lucas 6:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos, hermanos, que no pueden subsistir el uno del otro en el evangelio. Amar a Dios y al prójimo. Uno cuelga del otro. Toda la ley y los mandamientos cuelgan de estos dos mandamientos. Jesucristo lo dijo. No se puede amar a Dios y odiar al prójimo. Y no se puede amar al prójimo y odiar a Dios. No se puede. Primera de Juan 4:20 al 21. Primera de Juan 4:20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento ¿de quién? De Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano.
¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a un hermano y preguntamos cómo está? Me gusta la actitud del hermano Jorge. El hermano Jorge siempre me pregunta, hermano, ¿cómo está? ¿Todo bien, hermano? Y al rato estoy por ahí yo descuidado pero todo bien, ¿verdad, hermano? Todo bien. Y hay veces, hermano, que uno anda desanimado o con problemas y uno dice, si me vuelve a preguntar cómo estoy, voy a caer de rodillas llorando por ahí, porque hermano, yo a veces veo las personas, yo sé que somos observadores de nacimiento, ¿no? Y el hermano siempre se baja, hermano, a saludar a la gente. Y uno hay que tomar esos buenos ejemplos. Y siempre está saludando, siempre está contento. Y siempre platicando, siempre preguntando cómo está. ¿Todo bien, hermano? Pero en estos tiempos, hermanos, alabamos al Señor, adoramos a Dios y no sabemos el nombre del que está al lado. Como dijo Caín, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Pues tenemos que tener más amor, ¿no? Habitar los hermanos juntos en armonía como la primera iglesia. Mirad cómo se aman, decía. Después de tanta persecución, los reyes los perseguían, llegaba otro y los perseguían, los mataban. Y más se amaban, más cristianos aparecían. El Evangelio es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es amor, es misericordia, es compasión, es bondad. Así que hagamos misericordia, tengamos compasión para la gloria de Dios y que la gloria de Dios brille en aquellos que Él escogió para llevar su evangelio a toda criatura. Que la gloria de Dios brille en nosotros con el amor de Cristo. El evangelio es compasión, el evangelio es amor, el evangelio es misericordia. No podemos ir a las misiones sin amor. No podemos presentar el evangelio si no hay amor en nosotros. Así que yo les insto a que de hoy en adelante saludemos, preguntemos cómo te llamas, cómo estás, de dónde vienes. Veamos las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Somos guardas del uno del otro, como la primera iglesia. El ejemplo estuvo ahí y está escrito y nosotros seguimos ese ejemplo. Dios les bendiga, hermanos.